Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy quiero comenzar pues haciendo un comentario de una de esas pequeñas píldoras que lanzamos diariamente en el Sexto Continente. A ver, Sexto Continente, a veces algún oyente me pregunta, oiga, ¿de dónde viene el nombre del programa? La mayoría lo sabéis, pero como va habiendo nuevos oyentes, pues algunos preguntan de vez en cuando. Sexto Continente, nace este nombre de este programa de aquella invitación que hizo Benedicto XVI a evangelizar el continente digital. Cuando se descubrió América, pues era un nuevo continente, ¿no?, a evangelizar. Bueno, pues Benedicto XVI utilizó esa imagen. Este es un nuevo continente a evangelizar, es el Sexto Continente. Bien, pues bueno, pues dentro de esa amplísima obra de la evangelización de ese Sexto Continente, en la que creo que la Iglesia está de muchas maneras, creo que no hemos llegado tarde al Sexto Continente para evangelizarlo, pero claro, es tan amplio, es tan vasto, es increíble, ¿no? Bueno, pues yo tengo una metodología que es diariamente lanzar una píldora al mar. Claro, dice una pildorita que hace en un océano. Bueno, pues que lo que la gracia de Dios permite hacer en esos milagros que a veces se encuentra con las almas, ¿no? Diariamente una pequeña pildorita. Entonces voy a comenzar el programa de hoy a modo, ¿no?, pues a modo de una aplicación, un ejemplo concreto, compartiendo con vosotros la píldora que envié el 10 de febrero. Y el 10 de febrero envié pues una imagen en la que pues alguien está siendo insultado, está siendo ofendido, y él dice, bueno, no quiero entrar al trapo, no me voy a dar por ofendido, ¿no? Y bueno, pues entonces el mensaje que compartí fue el siguiente: cuando no hay ego para defender, cuando no hay ego que defender, no hay flecha que pueda alcanzarte. Y bueno, muchos de vosotros, o algunos, me han mandado un mensaje. Nos gustaría que explayase un poco esto. Cuando no hay ego que defender, no hay flecha que pueda alcanzarte. Bueno, creo que es un principio muy importante en esta vida, porque lo que es obvio es que precisamente si por algo se caracteriza pues este momento que vivimos, pues es un momento de mucha crispación, es un momento en el que hay mucha agresividad, en el que nos estamos ofendiendo mucho unos a otros, también en el mundo de las redes sociales, ni te cuento, ¿no?, que es muchas veces la ley de la selva. Entonces, por otra parte, ha aumentado la agresividad, y por otra parte ha aumentado también la sensibilidad. Creo que nos caracterizamos por ser mucho más frágiles, tener la piel mucho más fina. Entonces, claro, si ha aumentado la agresividad y por otra parte ha aumentado la vulnerabilidad, pues tú fíjate, menuda combinación. Es una combinación terrible. Eso pinta mal. Aumenta la agresividad y aumenta la vulnerabilidad. Bueno, pues es que claro, pero yo lo que quiero con este mensaje, ¿no?, cuando no hay ego que defender, no hay flecha que pueda alcanzarte. Yo lo que quiero subrayar es que estamos sufriendo mucho por nuestra vanidad, por nuestro ego, por nuestro amor propio. Porque claro, si en la vida actuamos por amor propio y no por la gloria de Dios, pues entonces sufrimos muchísimo, ¿no? Enseguida vemos mi amor propio herido, enseguida nos sentimos ofendidos en nuestra honra, y entonces nos metemos en un callejón sin salida, ¿no? Sin salida. Y claro, esto no es nuevo, señores, no es nuevo. Esto ha sido de toda la vida de Dios, nos ha acompañado esa tentación, ¿no? La tentación de la honra, la tentación de la vanidad, del ego, ¿no? Bueno, para hacer este comentario he echado mano del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿no?, la cual en el siglo XVI
con una frescura impresionante, habló mucho del punto de honra. Tenemos ahí un punto de honra, decía ella, un punto de honra que es capaz de descarrilarnos, ¿no? Entonces dice ella en el capítulo 31 del libro de la vida, ¿no?, que ve personas que son santas en sus obras, que hacen cosas por los demás tan grandes que admiran, ¿no? Dice, válgame Dios. Pero ¿cómo es posible tanta perfección? Dice, pero, de repente, que tiene un punto de honra. Y entonces ahí lo pierde todo, ¿eh? Y dice ya, y lo peor que tiene es que no quiere entender que tiene ese punto de honra. Y es porque algunas veces les hace entender el demonio que es obligado tenerlo. Dice Santa Teresa de Jesús, el capítulo 31 de la vida. Dice, fíjate, me he encontrado personas que hacen obras maravillosas, ¿no? Que son, vamos, trabajadores a tope, pero hoy mira por dónde tiene un punto de honra que es que eso, vamos, que no se lo toquen, ¿eh? Y repito, que dice, ¿no? Y lo peor es que que no quiere darse cuenta de que tiene ese punto de honra. Y lo peor todavía es que el demonio le ha hecho entender que es obligado tener un punto de honra. Entonces, claro, estamos perdidos, ¿no? Y ahí es ahí donde estamos sufriendo indebidamente, ¿no? ¿Cuántos de los sufrimientos que tenemos en este momento, tú y yo, puede ser perfectamente por nuestro amor propio, por nuestro orgullo? A ver, el orgullo era verde y se lo comió el burro, ¿eh? Y lo que tenemos que pedirle a Dios es que purifique nuestro ego, que las cosas las hagamos por la gloria de Dios, y que cuando somos atacados y cuando somos, entre comillas, humillados, ¿no?, que nos demos cuenta de sí. A ver, que cuando no hay ego para defender, no hay flecha que pueda alcanzarte. Este es un principio clave, básico, fundamental. Que Dios purifique nuestro ego, que las cosas las hagamos por la gloria de Dios, sin puntos de honra, como diría Santa Teresa de Jesús, que eso es lo que autentificará nuestra vida. Láncese pues esta pildorilla, ¿no?, a ese sexto continente, y que el alma que la necesite la acoja. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío. En la página web multimedia www.enticonfio.org también allí se puede acceder a los programas anteriores de Sexto Continente y a otro mucho material de evangelización que vamos allí poco a poco pues publicando. Bueno, vamos adelante. ¿Qué tema principal he elegido para el día de hoy? Bueno, pues ahora lo voy a abordar. Pues es el tema de, bueno, pues el gran eco que ha alcanzado el discurso que ha pronunciado en Múnich el vicepresidente de Estados Unidos, el nuevo vicepresidente de Estados Unidos, Vance. Ha pronunciado un discurso que ha tenido, pues que está teniendo un gran eco, ¿no? Y quiero abordarlo en concreto, ¿no? Sobre todo ha habido una frase que ha escocido mucho, ¿no? La frase de que lo más preocupante es nuestra pérdida de valores, ¿no? Bueno, incluso se ha atrevido a decir que es más preocupante, ¿no?, que nuestros enemigos exteriores es nuestra pérdida de valores interna, ¿eh? Bueno, vamos a hablar sobre ello pero antes de meterme en ese discernimiento, quiero recordar que la vocación de este programa de Sexto Continente es interpretar el tiempo presente, ¿eh? Sexto Continente nació con esta vocación de hacer una lectura de la realidad desde la perspectiva de la doctrina social católica. Y bueno, yo soy consciente, claro, que tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque, claro, tú, aunque primero que puedes también tener
Claro, puedes tener una lectura que en algunos aspectos seguro que puede ser matizable, con toda seguridad, ¿no? Pues esas lecturas de la realidad que hacemos, seguro, que aunque tú intentes hacerla desde la perspectiva social católica, seguro que es matizable, ¿no? Y también creo que pasa otra cosa, ¿no? Pasa que a veces existe una presión tremenda, presión desde las ideologías que no nos hacen fácil hacer estas lecturas. Pues porque, claro, como muchas veces las lecturas son políticamente incorrectas, pues no veas tú la presión, ¿no? La presión que se puede sentir por un lado, por el otro y por el otro, ¿no? Pero bueno, para eso también está lo que decíamos, que tenemos que tener cero ego para, pues para hacer las cosas por la gloria de Dios y no para lo que vayan a decir de uno. Pero quiero subrayar algo que ocurre, ¿no? Que cuando un servidor pues hace algún comentario sobre, desde la perspectiva cristiana, sobre, por ejemplo, esto que me dispongo a hacer, ¿no? Sobre este discurso que pronunció el vicepresidente de Estados Unidos en la cumbre de Múnich, bueno, pues es muy frecuente que algunos pues te acusan de que eres equidistante. He leído por ahí algún artículo, ¿no? Munilla, el sexto continente, pretende no hacer una lectura equidistante, analizar la realidad equidistante, de una manera equidistante. Entonces, bueno, en concreto, pues el hecho de que yo en un programa anterior hubiese hablado de las luces y las sombras de Donald Trump, ¿no? Pues claro, a algunos les parece que eso hablar de luces y sombras, que eso es ser equidistante. Que una de dos, o estás a favor o estás en contra. ¿Tú en qué bando estás? Pero eso de pretender tú, decir sí, cosas positivas y ahora digo también cosas negativas, eso es ser un queda bien, eso es no mojarte, eso es, a ver, yo con todos mis respetos tengo que decir que esa manera de razonar nos impide ver la realidad. Es no tener discernimiento, es funcionar de manera visceral, eso de que tú de qué bando eres. A ver, por Dios, es tremendo. Incluso, ¿no?, algún correo electrónico he recibido, que no suelo entrar yo a contestar eso, porque claro, es que primero que no tengo tiempo, que es imposible. ¿A usted cuánto le pagan por haber criticado pues lo que hizo Trump? Oiga, mire usted, yo he hecho el discernimiento sobre lo que un presidente de gobierno ha hecho, que creo que ha tenido aspectos que han sido pues valientes y luminosos, ¿no? Y creo que en otros aspectos ha sido verdaderamente errático, ¿no? Y entonces pensar que yo, ahora, no me adscribo a ningún bando. A ver, mire usted, yo no me imagino a Jesucristo haciendo suya una determinada bandera. Nosotros no estamos para entregar nuestro corazón a ningún líder. Nosotros no estamos para hacerlo. Es más, la Sagrada Escritura, este mismo domingo, ayer, ¿no?, en la primera lectura, decía Jeremías 17:5, maldito el que confía en el hombre. Ojo, maldito el que confía en el hombre. O sea, el Señor nos llama a amar al prójimo, pero no a poner nuestra esperanza en el prójimo. No, mi esperanza no está en el prójimo. Mi esperanza no está en un político. No está en un político, ¿no? Entonces, nosotros no estamos para entregarnos a una bandera. Y tenemos que tener capacidad de discernimiento sin tener el corazón entregado a nadie, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese adagio que se suele atribuir a Aristóteles, Amicus Plato, sed magis amica veritas. Este adagio se dice de que, bueno, en una ocasión pues estaban diciéndole a Aristóteles, oye Aristóteles, que tu amigo Platón dice esto. Bueno, pues entonces, si tu amigo Platón dice esto, tú también tienes que pensar lo mismo, ¿no? Entonces él dijo, un momento, amicus Plato sed magis amica veritas, que es decir, yo seré amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces a mí no me digas, es que Platón ha dicho esto, y que si lo ha dicho Platón, pues todos tenemos que asumir lo que diga Platón. Pues no, yo soy más amigo de la verdad que de Platón. Pues lo mismo tenemos que aplicar a nuestra sensibilidad. Tú puedes tener una sensibilidad política,
Mm, Pero lo que no puede ser es que a la hora de discernir la realidad seas más amigo, estés más adscrito a tu sensibilidad política que a la objetividad del discernimiento desde el Evangelio y la doctrina social. Hay unos valores objetivos desde los cuales tenemos que leerla, hacer una lectura de la realidad, ¿no? Bueno, por eso, bien, digo porque soy consciente, ¿no?, de que yo voy a hacer una lectura en la que me van a decir: es usted equidistante, no quiere usted casarse con nadie. Claro que no quiero casarme con nadie, pero porque creo que estamos llamados a casarnos con Jesucristo, y porque creo además que, por desgracia, tenemos una falta de líderes íntegros y coherentes, que falta integridad, y que estamos viendo cómo, por una parte, ¿no?, hay una tendencia desquiciante del nuevo orden mundial que está acabando con la libertad de expresión, que acaba con la libertad de pensamiento, que estamos rompiendo con nuestras raíces cristianas, que pretende hasta reinventar qué es el hombre, pretende reinventar la antropología, pretende censurarlo todo, un intervencionismo increíble, ¿no? O sea, una especie de comunismo a la occidental, ¿no? Por una parte estamos eso, y claro, y por otra parte quienes reaccionan frente a esto, que afortunadamente, ¿no?, pues hay reacciones y potentes, ¿no?, pero quienes reaccionan no tienen una visión íntegra y global de la ética y de la moral, son más reactivos que propositivos, o sea, y entonces obviamente pues creo que nuestra lectura tiene que ser equilibrada. Y dicho esto, me voy a adentrar en ese discurso. Fue un discurso de 18 minutos que se pronunció en la cumbre de Múnich. Ha dado mucho que hablar. Como digo, se ha organizado un gran debate. Algunos se han sentido ofendidos. La noticia de esta mañana es que Macron, el presidente de Francia, pretende convocar otra cumbre de urgencia, pues un poco como porque Europa se ha sentido agredida hacia lo que el vicepresidente de Estados Unidos dijo. Bueno, ha escocido, ¿no? Fueron tan solo 18 minutos, 18 minutos en los que, bueno, pues en primer lugar, yo diría los tres temas, bueno, la verdad es que ahí se tocaron bastantes temas, pero posiblemente los tres temas principales fueron el tema de la libertad de expresión, el tema de la inmigración y el de la guerra de Ucrania, ¿no? Y ante todo y sobre todo hubo una frase clave, ¿no? La frase de decir que nuestro principal enemigo no lo teníamos fuera. Nuestro principal enemigo, dijo él, no es ni siquiera Rusia ni China. Nuestro principal enemigo es nuestra pérdida de valores. Y creo que es absolutamente cierto. Quizás en lo que, en mi opinión, se equivocó es no hablar en primera persona del plural, porque a veces cuando dices el principal problema que tienes tú, no, el principal problema que tenemos todos es la pérdida de valores. Posiblemente dijo una gran verdad que tenía que haberla pronunciado en primera persona del plural. Este no es el problema de Europa, es el problema del mundo, de Occidente principalmente. El pronunciar una cosa en primera persona del plural tiene su importancia. Pero bueno, vamos un poco a la afirmación objetiva. Claro que es obvio que nuestro principal problema es el de la pérdida de valores, ¿no? Él sobre todo lo centró en la libertad de expresión. Bueno, yo creo que habría todavía algo más importante, ¿no? Más fundante que el de la libertad de expresión, que es el de la pérdida de nuestras raíces, ¿no? La desvinculación del hombre de sus raíces, de sus fundamentos, de su historia. Pero bueno, él lo centró en que es llamativa como Occidente, que antaño había sido, ¿no?, el defensora de la libertad de expresión, ahora de repente nos ha entrado la censura. Se censura todo lo que no es políticamente correcto. Y eso es así, por mucho que escueza, eso es así. Hemos entrado en una época de la cancelación que es increíble. Ahora,
Lo que será muy importante es que Vance se recuerde que esa censura principalmente se ha aplicado desde Estados Unidos, y que recuerde que hace todavía poquísimas semanas Mark Zuckerberg, pues el dueño de Meta, reconoció que él había hecho, ¿no?, pues desde Estados Unidos esa cancelación y esa censura a todas las noticias que se quieren transmitir en el mundo, ¿no? Y que con la excusa de la desinformación y con la excusa del delito de odio, o sea, es decir, que cualquiera que critique, por ejemplo, cualquiera que no esté de acuerdo con la antropología LGTB, le califican de delito de odio. O sea, disentir es odiar. Oiga, mire usted, yo no estoy de acuerdo con esto, en absoluto. Yo soy por eso fóbico, que voy a ser fóbico. Yo no estoy de acuerdo con esa pretensión de intentar imponer una antropología de Estado. Y eso es ser fóbico. ¿Qué pasa? Entonces no puedo pensar, tengo que renunciar a pensar con libertad, ¿no? Bueno, pues eso es obvio que ha ocurrido. Ahora, repito, yo creo que el error de Vance es decir que ese es un problema de Europa, porque de hecho esta misma semana, pues hemos conocido como un sacerdote católico de Nueva Jersey, pues resulta que puede ir a la cárcel, o por lo menos está encausado, pues por protestar pacíficamente contra el aborto. O sea, que es que eso ocurre allí y acá, ¿eh? Entonces, creo que esa denuncia que él hizo, de que cómo es posible que se haya perdido, ¿no?, pues algo que nos ha caracterizado, que es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad religiosa. ¿Cómo es posible que eso se haya puesto en cuestión? Pues es cierto. Ahora, creo también, por decir los pros y los contras, ¿no?, que De Vance se equivocó en algún ejemplo que puso. Por ejemplo, cuando porque es verdad que puede existir también el delito de odio, puede existir la incitación al odio. Entonces, el ejemplo que puso en su discurso de cómo un activista cristiano en Suecia ha sido encausado por haber participado en una quema pública de libros del Corán, pues yo creo que se equivocó Vance, porque, a ver, en ese caso concreto sí existe una incitación al odio. No es correcto que nadie haga una hoguera quemando libros del Corán. Eso no es libertad de expresión. A ver, lamento mucho decir que en ese caso, o sea, creo que estuvo en su sitio cuando habló de cómo se puede calificar, cómo se puede impedir que alguien rece en las cercanías de un abortorio, cómo se puede impedir, cómo se puede criminalizar el que alguien rece ante un abortorio. Ahí estuvo en su sitio diciendo eso, pero creo que el ejemplo que puso, en el que acusó a Suecia de que cómo había encausado a alguien por quemar libros del Corán, ahí se le fue la rosca, porque es que eso es incorrecto, obviamente, ¿no? También puso el dedo en la llaga en un acontecimiento histórico que a muchos se nos ha pasado medio desapercibido, ¿eh? Yo tengo que reconocer que a mí se me había... Claro, hay tantas noticias y algunas suelen ser mucho más subrayadas por los medios y otras pasan. Y una noticia que aquí, por lo menos en España, o igual es culpa mía, no lo sé, pero que a mí me parece que ha pasado bastante desapercibida y que De Vance en su discurso, vamos, la denunció con fuerza, pues fue la de la anulación que ha acontecido de las elecciones de Rumanía. O sea, que resulta que en Rumanía se hubo en febrero, ¿no? En febrero, pues una primera vuelta a las elecciones, y entonces los tribunales finalmente han anulado los resultados de las elecciones, aduciendo de que había habido injerencias desde el exterior por parte de los servicios secretos rusos, que habían estado intentando manipular la opinión pública desde las redes sociales para intentar que la gente votase a no sé qué partido, que si era prorruso, total, que van, oye, y anulan las elecciones, porque no había salido lo que habían querido que saliese. Entonces, claro, la verdad es que con toda razón De Vance puso este ejemplo, diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que hagamos eso? ¿Cómo es posible que lo hagamos? ¿Cómo es posible que Occidente
permita que unas elecciones se lleguen a anular, porque es que ha habido injerencias y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la verdad es que, además dice él, y es que en caso, y aunque esas injerencias hubiesen existido, es que es tan débil un Estado como para que si unos servicios secretos de otro país estén en Internet salseando y haciendo cuentas artificiales de bots para que allí interactúen. A ver, eso puede llegar a tener la influencia para invalidar unas elecciones nacionales. Es que entonces estamos perdidos, claro. Entonces es que se ha terminado la democracia si se admite una cosa como esta. Pero bueno, no estaría de menos también que De Vance haga un examen de conciencia de que, como cuando las elecciones en Estados Unidos las perdió Trump, el espectáculo que vimos, ¿no? Viendo cómo ellos intentaban decir que el recuento había estado amañado e intentaban anular los resultados en un sitio y en otro, fue también un espectáculo. Ese no saber perder fue un espectáculo. Claro, aquí únicamente ponemos lo que concierne a otro, y uno no tiene la capacidad de ver lo que pasa en su propia casa. Bien, pues creo que por lo tanto tuvo valentía, ¿no?, en decir esto, ¿no? Aunque creo que por otra parte, por decirlo todo, me pareció forzada y descontextualizada la cita que hizo de San Juan Pablo II. Encomió a San Juan Pablo II diciendo que para él era una figura, un referente clave en la historia, y entonces citó a San Juan Pablo II con su frase de "no tengáis miedo", y dijo: "no debemos tenerle miedo a nuestra gente, incluso cuando exprese opiniones que no coincidan con sus líderes". Bueno, bien, de acuerdo, pero me parece que esa cita de San Juan Pablo II está metida con calzador, porque San Juan Pablo II dice: "no tengáis miedo a Cristo, abrid de par en par el corazón a Jesucristo". No, San Juan Pablo II no se estaba refiriendo a tener miedo de los resultados de las elecciones, que además también, bueno, por supuesto que hay que respetar las reglas de la democracia, y que es una barbaridad lo que aconteció en Rumanía de anular unas elecciones, pero vamos a ver, pero la democracia no es de institución divina, no olvidemos que las elecciones no dan la razón, sino que otorgan el poder, pero no dan la razón, ¿no? Y lo que San Juan Pablo II sí dijo, en su encíclica Veritatis Splendor, es que la democracia por la democracia no nos... la voluntad de la mayoría por la voluntad de la mayoría no nos va a salvar, Sí que es importante respetarla, por supuesto, pero que la democracia por la democracia no nos salva, Es frase de San Juan Pablo II que la democracia sin valores se puede llegar a convertir en un totalitarismo visible o encubierto. Eso está en el número 101 de Veritatis Splendor. Dice San Juan Pablo II: "después de la caída de las ideologías, existe un peligro no menos grave. Es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto". Una frase de San Juan Pablo II impactante, pues porque obviamente es lo que estamos viendo que ocurre, ¿no? Por tanto, lo que De Vance dijo sobre el no respeto a la libertad de expresión, de opinión, hacia esa tendencia a la censura, es que era absolutamente cierto. Lo que ocurre es que hay que decirle: claro, pero esto por desgracia no ha acontecido únicamente en alguna nación de Europa, sino que se trata de una estrategia del nuevo orden mundial, en la que desde las grandes tecnológicas de Estados Unidos ha habido una influencia determinante. Bueno, la segunda cuestión, el segundo tema, ¿no?, que abordó en su discurso, no fue totalmente punto A, punto B, punto C, no es así, pero bueno, yo extraigo los temas importantes. Fue el tema de la inmigración.
Él, claro, mostró la preocupación, la alarma de que Occidente se haya abierto a una inmigración de una manera descontrolada y ahora tengamos un problema de seguridad, ¿eh? Incluso hizo mención en su discurso como había habido un atentado por parte de un supuesto islamista en los días en vísperas, ¿no? En vísperas de ese discurso en Múnich, un coche había arrollado a no sé cuántas personas que estaban en una manifestación, y entonces hoy es un auténtico drama lo que había ocurrido, y claro, pues quien conducía ese coche, pues era pues un radical islámico que había entrado y que tenía orden de expulsión y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él en ese contexto expresó sus condolencias y dijo no puede ser como hemos abierto o como Europa ha abierto sus fronteras a la inmigración sin discernimiento. También dijo que en Estados Unidos estaban en las mismas, cuando dijo de que 1 de cada 5 habitantes, ¿no? Pues en muchos países europeos y en Estados Unidos habían nacido fuera. Bueno, y entonces creo que la manera que él tuvo de afrontar el tema de la inmigración, obviamente, pues se limitó a hablar de los peligros de una inmigración indiscriminada, pero obviamente no matizó las cosas y no hizo una visión de conjunto, ¿no? Entonces, claro que es cierto que todo Estado tiene el derecho y deber de controlar sus fronteras. Claro que eso es verdad. Eso lo ha dicho en varias ocasiones el Papa Francisco, ¿eh? Todo Estado tiene el derecho y deber de controlar sus fronteras. Pero es que el tema hay que abordarlo en su complejidad. Entonces, como más de una vez he dicho, hay un punto del Catecismo 2241 en el que se aborda el tema de nuestro posicionamiento moral ante la inmigración con equilibrio. El punto 2441 dice 3 cosas y las 3 son importantes. Y el que uno aborde el tema de la inmigración únicamente por un punto y olvide los otros 2, o lo aborde por el segundo, por el tercero y olvide los otros, no puede ser. Los 3 tienen que ser conjuntamente abordados, ¿no? Y ese punto dice, punto primero, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Es un principio de solidaridad. O sea, porque formamos todos una humanidad. Entonces existe un principio de solidaridad entre toda la familia humana. Esto existe. Claro que dice en cuanto sea posible, en cuanto sea prudente, pero existe un deber de solidaridad. Luego, en segundo lugar, dice, las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. O sea, es decir, que las autoridades civiles tienen que discernir la prudencia de cómo, en qué cantidad, de qué lugares de origen, yo qué sé, y de qué formas acceden. O sea, las autoridades civiles tienen que ejercer ese discernimiento, esa autoridad en el discernimiento. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en tercer lugar, dice, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que le acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. A ver, clarísimo, ¿no? O sea, que un inmigrante va a otro país, en ese país él tiene un deber de estar abierto al patrimonio material y espiritual de ese país. Lo que no puede ser es que yo vaya a otra nación y allí no respete pues la tradición espiritual de ese país y pretenda yo hacer allí pues una especie de célula desde la cual reviente el país al que he ido a migrar. O sea, estas tres afirmaciones son claves y para hacer un juicio moral de discernimiento, ¿no? Por eso creo
que aunque esto que voy a decir ahora no estaba en el discurso de Vance, claro, Vance había hecho anteriormente unas afirmaciones justificando, ¿no?, la política migratoria del gobierno de Trump en base al principio del ordo amoris. Ordo amoris, o sea, él lo citó porque él es católico y citó esta expresión del ordo amoris diciendo que tiene que haber una orden en el amor. Entonces, ese orden en el amor es que primero es el amor a los de casa y luego es a los de fuera. Primero hay que comenzar amando a los que tienes dentro y luego ya veremos a ver con los de fuera, ¿no? Él justificó con la doctrina del ordo amoris, pues lo que el plan de expulsión de los inmigrantes de Estados Unidos de Trump. Claro, pues el Santo Padre, el Papa Francisco, que sabemos que es especialmente sensible en este tema, rápidamente cogió y escribió una carta al episcopado estadounidense en la que, sin citarle a Vance, respondía al argumento que había dado del ordo amoris, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que decía? A ver, que la palabra que es demasiado simplista, es muy simplista, señor Vance, es muy simplista pretender solucionar pues un discernimiento tan delicado de esos 3 puntos del catecismo como esos 3 puntos del catecismo de la acogida solidaria, pero el discernimiento por parte de las autoridades de las formas y los modos, del deber de los que llegan a integrarse. O sea, el discernimiento de esos 3 puntos es muy delicado y no se puede resolver de un plumazo invocando el ordo amoris. Entre otras cosas, porque como dijo el Papa en la carta que escribió, a ver cómo aplicas el concepto de ordo amoris en la parábola del buen samaritano. Porque claro, la parábola del buen samaritano, si resulta, ¿no?, que aquellos que iban camino de Jericó, o que, vamos, sencillamente que dicen, no, es que yo tengo una prioridad, yo ahora voy a un sitio, tengo que tener ordo amoris, yo primero tengo una reunión y con lo cual yo ahora no puedo encargarme de este herido que está en el camino, ordo amoris, yo primero lo mío, este no me toca a mí. Es que, ¿cómo hacemos compatible lo del ordo amoris con el buen samaritano? Claro, es que las deportaciones, tal y como se están planteando en Estados Unidos, están saltando todas las todas las cautelas humanitarias. Claro que habrá que hacer algunas deportaciones, porque es obvio que ha podido haber errores muy graves en las que ha podido entrar pues determinada inmigración que está ligada a grupos de presión islamistas. Eso es obvio que ha ocurrido. Es obvio que ha ocurrido. Y tendrá que haber incluso pues unos discernimientos sobre si iglesias o centros de culto islámicos, centros de culto islámicos están ligados a grupos radicales islamistas. Ese discernimiento hay que hacerlo. Bueno, pero es que eso es una cosa, y otra cosa es, por ejemplo, el hecho de que se haya derogado en Estados Unidos las normas humanitarias de que las iglesias, las escuelas y los hospitales sean lugares en los que se pueden detener a los inmigrantes ilegales que están en ellos. Es que resulta que en Estados Unidos en este momento, pues ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha derogado las normas por las cuales se prohibía que la policía entrase en las iglesias para detener a las personas que están dentro de las iglesias celebrando el culto, porque son ilegales. O en las escuelas, entrando allí en las escuelas, y qué niños son aquí ilegales. Y en los hospitales lo mismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Pues que claro, que los niños de las familias que están irregularmente en Estados Unidos están dejando de ir a las escuelas y están dejando de ir a las iglesias, incluso a los hospitales, porque saben que pueden ser detenidos. A ver, no se puede recurrir a buscar una finalidad saltando cualquier norma humanitaria por medio. Es que el fin no justifica los medios, ¿no? Es que es un tema muy delicado que tendrá que ser discernido, ¿no?
Además, no tiene sentido aplicar los mismos criterios hacia todas las inmigraciones. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, la historia. La historia también será importante, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que la historia de Estados Unidos para con México es importante tenerla en cuenta. Es importante tenerla en cuenta, ¿no? No olvidemos que, pues que estados como lo que actualmente es en Estados Unidos, Arizona, Colorado, Utah, Nevada, Texas, bueno, territorios extensísimos, ¿no? Pues fueron el Nuevo México, fueron México, y que Estados Unidos sencillamente se hizo con ese territorio, pues por la guerra por la vía del más fuerte, allá por los años 1846, 1848, y que todo ese territorio era mexicano, sencillamente fue conquistado por Estados Unidos y se ha acabado. Con lo cual, a ver, quiero decir con esto que también existen unos débitos en la historia que tendrán que ser tenidos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, me parece una ofensa gratuita que en este momento, pues de repente no se pretenda, es un detalle menor, pero es significativo, ¿no? Una ofensa gratuita que se pretenda cambiar el nombre del Golfo de México. Y desde ahora el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, porque lo digo yo, y venga. Entonces le cogemos a Google y a las grandes tecnológicas y que cambian el nombre. A ver, me parece que hay una falta de sensibilidad muy patente, muy patente. Bueno, es decir, que el tema de la inmigración, que en el discurso de Vance no se adentró en él, o sea, lo rozó por arriba sencillamente diciendo que hemos hecho mal en abrir las puertas, pero claro, sin hacer ninguna matización de este estilo que yo estoy haciendo, que creo que es un problema muy complejo que necesita matizaciones, ¿no? Bien, y el tema de Ucrania, pero vamos a tener nuestro momento de oración, nuestro momento de oración, y lo voy a hacer con una canción de Yen Verde, este conjunto que hace mucho tiempo que ya no poníamos en antena, un conjunto musical ligado al movimiento focolar, que tiene esta preciosa canción, que no ha sido muy conocida, una preciosa canción sobre el Ave María. El título de la canción es Esperanza Nuestra. Lo escuchamos. Salve Madre, a ella nos encomendamos y a ella le encomendamos especialmente Europa, esta Europa que ha perdido sus raíces cristianas, y habiendo perdido sus raíces cristianas, ¿no?, pues pierde el alma, una Europa sin alma, ¿no?, en la que pues su Dios es el euro, y se entrega a ideologías absolutamente ajenas y contrarias, ¿no?, a su tradición. Bueno, estábamos haciendo un comentario del discurso del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, en esa cumbre de Múnich, que ha dado mucho para hablar, ¿no? Pues unos titulares que mayoritariamente pues son críticos en el mundo de la izquierda y son favorables en el mundo de la derecha, ¿no? Bueno, pero desde este programa queremos tener otra visión distinta, que ni derecha ni izquierda, ni tenemos otra perspectiva y queremos desarrollarla, ¿no?, siendo conscientes de que, claro, nosotros estamos hablando de temas delicados en los que el justo equilibrio y prudencia pues solamente lo puede dar el Espíritu Santo, y quien habla pues le pide su luz, pero estoy totalmente consciente de que todo lo que estamos diciendo, por supuesto que será matizable. Se llega al tema de Ucrania, ¿no?, que también de Vance lo soltó en su discurso, pero no lo abordó en profundidad, ¿no? Pero claro, ahora resulta que llega pues un nuevo presidente de gobierno de Trump y dice, a ver, esta guerra se va a acabar, se va a acabar. Y claro, pues obviamente no podemos sino escuchar con alegría, ¿no?, con alegría esto, pero claro, cuando uno ve esto, pues llega a la siguiente conclusión. A ver, está claro, bueno, desde el punto de vista moral está clarísimo quién ha sido el agresor y quién ha sido el culpable moralmente, aunque habría más historia por detrás, pero obviamente una invasión en pleno siglo XXI como la que ha acontecido tiene un culpable moral, y está claro que ha sido Rusia, ¿no? Eso
Bien, pero ahora, dejando eso a un lado, desde el punto de vista geoestratégico, ahora de repente, ¿no? Cuando se llega de repente y dice, "Bueno, esta guerra se va a acabar". Bueno, es que claro, esta guerra comenzó cuando se le empujó, se le alentó a Ucrania a que entrase en la OTAN. O sea, resulta que eh, Europa y Estados Unidos, ¿no?, le alentaron, venga, que te vamos a apoyar, que te vamos a apoyar, que vamos a estar contigo, venga, vamos allá. Y así comienza este lío y termina cuando deciden, bueno, basta ya, ya no vamos a meter más dinero en esto, hasta aquí hemos llegado. Entonces, venga, vamos a tomar una decisión, que es que en la OTAN no entres y que pues la parte esa del Donbass que se la quede Rusia. Bueno, pues dice uno, jolín, pues podíamos haber hecho esto desde el principio, ¿no? Si al final va a ser esto, lo que en lo que hemos concluido, pues tú fíjate lo que nos podíamos haber ahorrado, ¿no? Entonces, fíjate tú lo que podíamos haber ahorrado. Cientos de miles de muertos. Cientos de miles, va a ser difícil hablar de la cantidad, pero cientos de miles de muertos de ambos bandos, ¿no? Ahora mismo hay una noticia que está por ahí que se calcula, la Cruz Roja está hablando de que aparte de todos los decenas de miles, cientos de miles de muertos, hay 60.000 desaparecidos en Ucrania. Oye, los pobres han puesto los muertos, otros se han forrado con esta guerra porque se han forrado y ahora dice, hasta aquí hemos llegado. Venga, esto se va a terminar y además bueno, pues vamos a cortar por lo sano, pero también con una insensibilidad tremenda hacia que esto lo arreglo yo con Putin. Habrá que hablar también con los ucranianos, ¿no? O sea, los vamos a ningunear. Es tremendo esto. En el fondo es dejar patente que al final, fíjate, es cuestión de voluntad política. O sea, es cuestión de voluntad política. Si existe voluntad política, nunca tenía que haber existido esta guerra, ni otras, por supuesto, ni otras, ¿no? Y dice uno, claro, para todo esto, ¿no? Para todo esto hemos sufrido de esta manera, ¿no? Se ha llevado, en el fondo se ha estado alentando, ¿no? Pues al pueblo ucraniano, vamos a estar con vosotros, vamos a estar con vosotros. Bueno, a ver, para después decir, a ver, esto es imposible y ahora, ¿cuál es la conclusión que quiere sacar Estados Unidos? Que nosotros lo que tenemos que hacer es gastar más en defensa. O sea, aumentar nuestro gasto de defensa. Esa es su conclusión. Y al mismo tiempo Trump ha dicho una cosa que me parece que es lo más sensato que he escuchado yo, que si eso fuese cierto, lo que él ha anunciado que va a ser porque él, digamos, en una rueda de prensa él ha afirmado que su meta es tener unas negociaciones con Rusia y China en la que se llegue a un acuerdo que los tres países, Estados Unidos, Rusia y China, reduzcan su gasto militar al 50%. Si eso fuese cierto, madre mía, si eso fuese cierto, pero claro, me parece súper sensato que tenga esa finalidad. Ahora, lo que no me parece muy compatible es que diga, nosotros vamos a intentar reducir el gasto militar al 50%, pero vosotros de momento lo tenéis que subir en Europa, lo tenéis que duplicar. Miren, sabe usted lo que le digo, cada uno que piense lo que tenga que pensar, y yo sé que esta opinión que voy a emitir ahora es muy cuestionable, pero yo voy a decir lo que opino. Yo creo que no tiene sentido alguno que ahora Europa esté subiendo su gasto militar. Y me importa poco que al decir esto esté yo coincidiendo con personas que están muy lejos de la sensibilidad cristiana, pero es que pienso que lo que ha ocurrido en Ucrania demuestra que la solución no está en aumentar el gasto militar, sino que la paz se gana con voluntad política. Si hubiese existido esa voluntad, esta guerra no tenía ni que haber comenzado. Vamos, es que es una demostración palmaria, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos comentando el discurso de Vance, ¿no? Que nos alegramos de haber escuchado determinadas cosas que ha dicho, ¿no? Sobre todo las referentes a la libertad de expresión, a la imposición del pensamiento único. Yo hubiese deseado que hubiese hablado de la ruptura de nuestras raíces espirituales y morales, claro, porque es que sin hablar de eso, hablar de la libertad de expresión sin nuestras raíces, pero bueno, ¿no?
Pero vamos a decir, para a ser claros, ¿cuál es el problema del discurso de Vance? Pues que en el discurso de Estados Unidos hay demasiado nacionalismo, y para construir esta gran familia humana no se puede partir de un punto de ese nacionalismo. Eso de America First, lo primero América, ¿no? A ver, así, Estados Unidos lo primero. Incluso hasta llamarle América a Estados Unidos, como si el resto de América no fuese América, ¿no? A ver, hay demasiado nacionalismo y así es imposible construir un orden justo. Claro que Estados Unidos ha hecho grandes contribuciones en el orden internacional, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero también es culpable de muchísimos desaguisados internacionales. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio, por Dios. Ha sido una política errática completamente la que ha tenido Estados Unidos, ¿no? En Oriente Medio, en todos los ámbitos, ¿no? Pues la guerra de Irak, etcétera, ha sido un desastre completo, ¿no? Y ahora también lo que ocurre en Israel, ¿no? Y en Gaza, etcétera, es un desastre, ¿no? Entonces creo que es absolutamente necesario tener más humildad, mostrarse como buscadores de una verdad humildemente, dejando a un lado cualquier actitud que pueda, ¿no? Que pueda suscitar arrogancia, que pueda ser leída como una actitud arrogante y que lo que esté generando es un rechazo de verdades importantes que se han dicho en este discurso. Pero es que como no tengamos un tono humilde en la manera de expresarlas, lo que provocamos es el rechazo de las verdades que hayamos dicho. Tenemos que priorizar la búsqueda de la justicia y el bien común. La justicia y el bien común, sabiendo que lo que va a ser bueno para unos va a ser bueno para los otros. El espectáculo, por ejemplo, pues que se está montando ahora con el tema de los aranceles, para aquí y para allá, es un espectáculo, como que mi bien es el contrario al tuyo, mi interés se contrapone al tuyo, es no creer en el bien común, ¿no? He escuchado una imagen que me ha llamado la atención. Dice, esto de la guerra de los aranceles es como un pelotón de fusilamiento que se pone en círculo. Nos ponemos todos en círculo, apunten, fuego, y todo el mundo se dispara a todo el mundo y todos se mueren, el pelotón de fusilamiento caen todos. Decía, esto es lo que ocurre cuando se monta una guerra de aranceles. A ver, los aranceles tendrán que existir, pero si comenzamos a hacer de eso una guerra de que te quito, te pongo una guerra, es que al final es en detrimento de todo el mundo. O sea, no creemos en un bien común, porque nos falta un concepto de justicia plena, porque partimos de mi yo, de mi nacionalismo, de que mis intereses en el fondo están construidos de una manera dialéctica frente al del otro. Si el otro crece, es en mi contra. Y si yo crezco, tiene que ser sacrificando el bien del otro. O sea, en el fondo, esa visión dialéctica de la historia está detrás de esto. No se cree en el bien común. Bueno, pues Europa en este momento está hablando de este discurso. Se habla de la convocatoria de una nueva cumbre, ¿no?, para responder a este discurso. Bueno, que Dios nos dé el don del discernimiento, ¿sabéis? Que Dios nos dé el don de lo que en este programa de Sexto Continente repetimos, ¿no?, de leer, de interpretar el tiempo presente. Esa famosa frase del Evangelio. ¿Sois capaces de ver, ¿no?, los signos meteorológicos? Cuando viene el viento sur, o cuando viene la nube, dice chaparrón tenemos, viene el viento sur, y no sois capaces de interpretar el tiempo presente. Que Dios nos dé la luz del Espíritu para poder interpretar este tiempo que vivimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.